¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista. Y me siento muy gustoso porque en estas tierras veracruzanas, donde los cambios entre la naturaleza de las distintas regiones, nos tiene hoy en la capital, en Jalapa, en un día de esos típicos, de esas tardes lluviosas jalapeñas, donde en las casas el aroma del café, junto con la lectura de un libro, junto con alguna mecedora de algún adulto mayor, quizás la radio o un televisor por allí, algún buen programa de los de antaño seguramente, todo eso que se vuelve muy atractivo, con las tejas escurriendo, los árboles pues alimentándose, nutriéndose con el agua. Señor gobernador, Jalapa, la capital del estado, me tiene nuevamente aquí con usted y ahora sí deleitándonos con un café. La última vez le pregunté cuál era el café, se quedó usted ahí con una sonrisa, dijo que era el de Coatepec. Sí, la verdad es que, como bien aciertas, tenemos hoy un clima muy característico de Jalapa. El chipichipi que se puede ver atrás de nosotros, parecía que se iba y no iba a regresar. Sin embargo, ahora Jalapa es de vaivenes en las cuestiones climatológicas, pero nos da gusto porque aquí sí hay un gusto por el café. Hay un gusto por el café. Y tenemos café de altura, tenemos café orgánico, tenemos un café también cuidado. Hay de varios tipos. Hay un café que se industrializa, incluso se exporta. Hay el café artesanal. Hay varios productores, empresas pequeñas, incluso familiares, que producen este café, no solamente en Coatepec, que es un distintivo, también el de Huatusco, la zona de Córdoba, hacia acá, hacia las alturas de Chiconquiaco, Juchique de Ferrer, ahí hay también estos sembradíos, y genera en toda esta región alta de montaña un ingreso también a las familias. Claro. Por eso es bueno disfrutar una buena charla con un café. Con un café, y el café veracruzano, que yo recuerdo a otro gran periodista, amigo mío, Jorge Saldaña, tenía sus desayunos antes en la televisión pública a nivel nacional, y siempre el café era algo que lo distinguía a él, porque, bueno, pues además era vecino de Banderillas, ¿no? Así que muy cercano a esta región. Señor gobernador, todo esto que genera un gusto muy emotivo por Veracruz, también se ha venido acompañando históricamente por un mestizaje de sabores, por una cocina muy peculiar, la veracruzana, que debe tener mucho de la cocina española, de la cocina afroantillana, de la cocina también barroca, porque hay un gusto muy particular por la cocina. Yo le preguntaría a usted, desde niño, ¿qué gustos fue desarrollando por la comida? Bueno, yo nací en el Totonacapan, bueno, a las orillas. Al principio pensé que yo había nacido en tierras huastecas, pero justo entre la Huasteca veracruzana, la Huasteca Baja y el Totonacapan, ahí nací un servidor. Entonces, en mi infancia, pues probé mucho los productos del maíz que las comunidades hacen. Por ejemplo, algo típico de Poza Rica y Tihuatlán son los bocoles. Cuéntenos. Los bocoles, pues son unas bolitas de masa. De masa. Sí, que adentro se le puede rellenar de lo que gustes. Un quesito. Hasta de plátano, un queso, epazote, frijol. Sí, entonces estos bocolitos los abres. Les puedes poner también tú al gusto huevo. Muy bien. Y ese es lo que yo me alimentaba esa de joven, comida. y me gusta. Yo cada vez que voy a esa zona pido bocoles. Digamos que es una de las cuestiones que también vienen de nuestros pueblos originarios. O sea, toda esta mezcla que mencionas sobre el arte culinario y la preparación de alimentos en nuestro estado tiene que ver con todo esto, con las regiones altas, con las regiones bajas, con la cercanía del mar. También. Porque pues no le vamos a decir no a un pescado a la veracruzana. A la veracruzana. Y que incluso ese platillo ya viene una mezcla. Sí, claro.
también la cocina española. Por supuesto, ¿no? Que sí. Pero pues yo me di en esta parte indígena, y también escuché música. Yo recuerdo de niño que se me quedó grabado la música del violín. El violín. Dice mi hermano que se da en semitonos y bemoles. Por eso el violín huasteco, el violín tradicional de esa región, que es rápido, distinto, es un sonido muy ágil. Sí, y en verdad con una cuestión artística de los que tocan esta música, por ejemplo, los tríos huastecos. Los tríos huastecos. Siempre incluyen un violín. Y esa es la música a mí se me quedó. Me gusta mucho. Sí. Yo cuando percibo música de la Huasteca veracruzana, me emociono. Inmediatamente veo. Y ese es el Veracruz. Ese es el Veracruz que, pues es un Veracruz que se ha enfrentado a una nueva realidad a partir de que llega usted a la gubernatura y que empieza a tomar acción decidida sobre muchos ejes que son complejos y que la gente, el ciudadano, cree que es como encender un apagador, prender y apagar, pero todavía hay un proceso. Sí. Y ese proceso es una cuestión que requiere mucha delicadeza para no descomponer cosas, para no arruinar o terminar de arruinar otras, y a veces hay que tener precisión para hacer los procesos. En esta recta final de su gobierno, señor gobernador Cuitláhuac García, sabíamos, y usted nos lo platicó en ocasión anterior, que la primera etapa fue muy crítica porque era una etapa financiera. Pero también hay otros retos que tienen que ver con el contenido humano, armonizar con todas las estructuras del gobierno. ¿Qué tan grande es el gobierno de Veracruz? Bueno, el gobierno, con todas sus dependencias, sí es una parte importante. Sin embargo, yo creo que lo es más la forma del territorio que tiene Veracruz, y eso nos obliga a no centralizar las acciones de gobierno. Entonces, el gobierno lo podemos reducir en sus dependencias y sus instancias, pero aquí la clave estaba en que ese aparato sirviera, aún con su estructura como la dejaron, para atender todas las demandas a lo largo del territorio. Y una parte, por ejemplo, decir una acción de gobierno que sería este acercamiento social, incluso de transparencia o de atención a lo que la población pide, es, por ejemplo, esta estrategia de puertas abiertas en Palacio. Muy bien. Para recibir. Muy bien. Nada más que hay un detalle con ese. La gente que vive en la Huasteca Alta va a tardar 9 horas en posiblemente llegar aquí, y posiblemente ni siquiera tenga los recursos para moverse de allá hasta acá. ¿Qué hice en este gobierno? Es enviar a todas las dependencias a territorio. De hecho, en una frase que el presidente resume muy bien, que en el gobierno no es escritorio todo, sino hay territorio. No escritorio. Y esto vino a ser parte característica de nuestro gobierno, por lo vasto que es. Pues tenemos 700 kilómetros de playa. Nada más. Ya te imaginas. Y tenemos altas montañas, tenemos en el sur extensiones enormes de diferente tipo de flora, fauna, y comunidades que viven ahí. Esas comunidades no se les hubiera podido atender con un gobierno centralista. No, de acuerdo. Tuvimos que abrir, y eso también se convirtió en un acierto para alcanzar a percibir lo que la gente requería. Por decir, en estas salidas nos percatamos que había mucha gente que iba ya a ser beneficiaria de los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso de adultos mayores. Correcto. Y no tenían actas. No había forma de censarlas. No hay forma de que esa persona en su trámite pudiera recibir algo porque no tenía actas. Resultó inverosímil para nosotros que
llegamos en las primeras acciones, en los primeros años, a sacar 100,000 actas. Sí, 100,000 actas. De nacimiento, sí. O sea, 100,000 ciudadanos no existían. Estaban rezagados. En esa parte. Y sí, en efecto, si no tienes el acta, el documento básico menos que un te dice INE, quién es, menos una credencial menos de un INE, menos nada. Pero fue sorprendente. 100,000 es demasiado. Es como si el Estadio Azteca no estuviese en un registro civil. Y es una demanda sí. tan sentida, y no solamente de adultos mayores, de mucha gente, de tener actas, de tener un acta para sus trámites, para la escuela, para todo, requería de ese documento. Y fue algo que percibimos, o sea, no imaginábamos que eso habría que comenzar por eso. Comenzar por ahí. Entonces, cuando lo hicimos una ocasión en el norte, vimos que pusimos lo que es varias dependencias en una feria que tenía esa intención. Y lo primero que me reportan cuando llegan a la feria, dice, oye, es que vamos a tener que dejar aquí el registro civil. Definitivo. Más tiempo. ¿Sí? Lo vamos a extender 2 días más. Bueno. Porque hay una cola. Dice, hay 2,000 personas esperando ese trámite. Y digo, ¿cómo? ¿De registro civil? ¿Qué es de registro civil? Pues el acta de nacimiento. Qué barbaridad. ¿Cómo va a ser? Entonces de ahí empezamos y se convirtió en la oficina de registro civil itinerante. El centro de este servicio de gobierno. Llevábamos obviamente salud, lo que se hace en las ferias de salud, bueno, esta vez concentradas con otras dependencias, obviamente la atención de gobierno en cualquier trámite que se hiciera, ahí se recibía. Claro. La Secretaría de Gobierno fue la que coaligó a todas las dependencias, obviamente DIF para coordinar atención y Bienestar en varias ocasiones. También nos coordinamos con ellos para que estuviera, porque era el tiempo en que se estaban levantando los censos. Los censos del bienestar. Había gente que decía, es que al final no me pude registrar, no estuve en mi casa. Claro. Cuando pasaron los de chaleco de los servidores de la nación, no estaba. Entonces ahí mismo decían, aquí está tu registro. Y esto fue dándonos una idea del diagnóstico más cercano de lo que requería la población. Sí. Y así armamos estas ferias, estas puertas abiertas de Palacio, pero allá, en tu comunidad. Recorrimos los 212 municipios y lo hicimos varias veces, también en localidades. En localidades. Sí. Eso pues hizo que el gobierno, por ranchitos, pequeño que sea, sí lo lugares logramos abandonados, extender. Lejanos. Así es. Señor gobernador, cuando usted señala todo esto, y usted que es un ingeniero que tiene estudios de posgrado y que pudiera estar preocupado por la cuarta revolución industrial, lo que nos dice es que hay lugares donde no ha llegado ni la primera revolución industrial. Entonces, estamos hablando de un estado con enormes desigualdades. Sí. ¿Qué puede aspirar una persona que no tiene ni siquiera un acta de nacimiento respecto a quienes tienen los máximos estudios, por ejemplo, que se adquieren en ciudades tan importantes como Jalapa, donde está la sede de la Universidad Veracruzana? Son todos los contrastes imaginables e inimaginables a los que usted se enfrentó. Sí. Entonces, empieza usted a reestructurar la relación entre los ciudadanos y los proyectos de gobierno a través del registro civil. O sea, eso que Benito Juárez hizo muchos siglos atrás. Y lo hizo aquí. Lo hizo aquí. Aquí empezó. Aquí empezó el registro civil. Lo tuvo usted que restaurar nuevamente. Lo restauramos y te digo que fue el mecanismo para empezar a enlazar otros servicios que también dimos. Requería la población. Y bueno, encontró también muchos problemas, muchas carencias, independientemente de los programas gubernamentales. ¿Cuáles fueron los primeros ejes de acción del gobierno de Cuitláhuac García? Bien. Una estrategia para cumplir con el plan de desarrollo veracruzano fue que dividiéramos el estado en 10 regiones y que el presupuesto lo dividiéramos en las 10 regiones, por igual. Por igual. Sí, esto implicaba que salud, infraestructura, tenían que llegar tanto al norte, hasta el último municipio, Pánuco, Pueblo Viejo, hasta Agua Dulce. Hasta Agua Dulce. Sí, La Chuapas.
Las Choapas. Toda esta región tenía que ser cubierta con las acciones de gobierno, pero con el presupuesto repartido. Las reuniones con la planificación de obra, por ejemplo, eran decir, a ver, ¿cuál es el presupuesto? Divídelo entre 10 y entonces vamos viendo cuáles son las acciones prioritarias de infraestructura para esta región norte, para esta otra región, y así fuimos. Al inicio lo hicimos bastante bien, fue algo que veíamos porque pues cuando recorrí el estado, me decían, oiga, acá nunca se paró el gobernador. Jamás. Jamás. Los exgobernadores. Un gobernador que llegara aquí y a cabeceras municipales. O sea, ya no hablamos comunidades que son muchísimas. Es que iban a Londres, podría pensar que es imposible, ¿no? Sí, sí. Atender todas las comunidades. Pero a las cabeceras, estás hablando de 212 cabeceras municipales. Sí. Pienso que sí debió haber podido era cualquier responsabilidad gobernador en 6 años hacer eso. Pues si el presidente ha recorrido todos los municipios del país, que los exgobernadores no hayan recorrido los municipios de su estado, es una cuestión... por eso terrible. Esta cuestión de dividir el presupuesto, cuando lo arrancamos, te soy honesto, la recaudación la teníamos en el suelo. ¿No había recaudación? Era de alrededor de 8,000 millones de pesos. Hoy la tenemos en 16,000 millones de pesos. Fue al doble. Sí, la llevamos casi al doble. Y una de las formas que hicimos fue, bueno, empecemos por las obras que le hagan justicia a la gente. Sí. En las cabeceras municipales veamos cuál es la petición más sentida e iniciemos. Obviamente... había muchas cosas que había que por hacer en esos lugares, pero planeamos obras, por ejemplo, en etapas. Dijimos, bueno, a ver, vamos a iniciar con una primera etapa, porque hay que repartir el presupuesto. Se nos pudo haber ido en una sola región todo. Nada más, en una sola región se pudo haber consumido todo el presupuesto. Lo que hicimos, bueno, seleccionemos las obras más importantes, más sentidas, y así fuimos realizando obras en las cabeceras, después en otros lugares, al grado tal que nos da orgullo decirlo. Tuvimos obra en los 212 municipios y tuvimos récord de obras. Es decir, ningún gobierno anterior al nuestro había hecho tanta obra como la nuestra, y nos faltan. Y faltan obras. Pero de alguna forma se encaminó todo el presupuesto. Y eso lo sintió la gente. Yo te puedo ver obras en el extremo del norte, por ejemplo, Texcatepec. Estamos concluyendo una obra allá que es nuestra cuarta intervención en ese municipio. Es un municipio rural. No tiene pavimentación de carreteras. No hay carreteras. Es un municipio indígena. Más del 50% de la población habla lengua indígena. Y cuando llegué a aquel municipio, el primer reclamo me dijeron, aquí se cayó el puente de entrada al municipio, o sea, a la cabecera no se podía entrar. Pues estaba aislado. Porque estaba caída. Le daban vuelta por una terracería y por allá lograban entrar a la cabecera. Pobre gente. El reclamo de este municipio fue su puente de entrada. Fue la primera obra del primer año obra que hice. Correctamente, esa fue su primera. Sí, dije, tenemos que sacar inmediatamente conectar. El puente era una inversión como de 14 millones de pesos, entre 12 y 14 millones de pesos. Entonces dijimos, sí, vamos a realizarla. Cuando repartimos el presupuesto de SIOP, la primera ocasión, tocaba como a 250 millones de pesos por región. Por región. Por esta caída de la recaudación, las deudas que se tenían que pagar, el primer presupuesto de SIOP alcanzaba como para unas 250 millones de pesos para cada región, para cada región. Nada más. Entonces sí había que planificar. Y así empezamos. Y dijimos, bueno, tenemos 6 años. Vamos a arrancar con esto. Y lo fuimos haciendo. Y nos fuimos. Por eso en un inicio había una sensación aquí en Jalapa de que, no sé, en el primer año, de que no había las obras espectaculares
que los otros gobiernos iniciaban, ¿no? Así sí, que concentraban en la capital. Así es. Donde generaban votos. Donde generaban votos y esta percepción que en todo el Estado estaba bien, con solo hacer una obra en el centro político del Estado. Exactamente. ¿no? Sí. Y eso, pues los medios lo veían muy bien, qué gran obra. Se está haciendo algo. Allá en Tezcatepec, ni siquiera el puente de la entrada. No, seguían desconectados. Sí, y eso es un rezago como de 10 años. Ese puente no se les cayó. 10 años, ¿verdad? Así. Es impresionante. Hoy allá hicimos 3 obras en la cabecera y estamos concluyendo la cuarta, que consiste en una carretera con una inversión de 50 millones de pesos. 50 millones. Para hacer casi 7 kilómetros de pavimento hidráulico. Un cambio radical para las comunidades, están muy agradecidos. Y así fuimos. Otro municipio de esa región que puedo señalar es Ilamatlán. Sí. Llegar a Ilamatlán era una ruta complicada y que tardabas horas en llegar. Cuando el presidente fue a visitar en la campaña, él visitó todos los municipios del país, sí, claro. Obviamente visitó Ilamatlán, me dijo, dice, a estos pueblos hay que hacerles justicia con sus carreteras. ¿Sí? Bueno, pues hoy existe una carretera de Sontecomatlán, de la cabecera, a Ilamatlán, son más de 30 kilómetros. El gobierno federal les hizo una parte, la gran parte, sí. Incluso abrió cerros para poder llevar esa carretera. Y nosotros realizamos los últimos kilómetros, que fueron 9 kilómetros, y ya están concluidos. Esa carretera es un orgullo de la Cuarta Transformación. Perfecto. Porque son ejemplos, solo ejemplos de muchísimas obras. Pero también el ejemplo de cómo fuimos procediendo. O sea, los montos de las obras, por ejemplo, esas son más de 130 millones de pesos entre Estado casi 200 millones de pesos entre Estado y Federación. Ambos. Para esa carretera, esa obra. Y pues son los momentos importantes de decir, bueno, llevamos obra ya, ahora vamos a empezar con otras obras también importantes. Por eso en la última etapa de mi gobierno estoy haciendo obras ya grandes. Correcto. Importantes, que me permiten también dejar un sello más visible tal vez. Correcto. Pero el principal sello está en las comunidades. Está en las comunidades. Por eso también hicimos una página de internet para que toda la gente la pueda consultar con su ubicación geográfica vía internet. Ahora ya electrónicamente se puede, hasta desde un celular, ubicar sin cualquier lugar. Sí. Incluso le dices cómo llegar a ese lugar desde un celular. Correcto. Y con una aplicación ver la obra con fotografías y los datos principales de los montos que se llevan, municipio, región, localidad donde se encuentra esa obra, para que la gente que desde aquí está en Jalapa, en el centro político, pueda decir, se hizo obra. Ahí está. ¿Significó lo que usted nos plantea, señor gobernador, que hubo un cambio en la estrategia del presupuesto y la aplicación hacia esta última etapa? Así es. Sí, para dirigir las obras, digamos, más significativas. Así, ¿no? Después del cuarto año, iniciamos con las obras grandes. Correctamente. Bueno, yo quisiera preguntarle, evidentemente un gobierno siempre toca a toda la población en su conjunto, pero en términos de infraestructura, ¿cuántos millones de veracruzanos han sido beneficiados en el gobierno de Cuitláhuac García? No, pues yo creo que casi todos. Casi todos. Porque tenemos obra en los 212 municipios. Correctamente. Todos los que pasen hacia la cabecera, hacia la localidad por donde hicimos la obra. Es decir, que se confirmaría que con la estrategia inicial y la estrategia final, todo el Estado se abarcó en materia de obras, de infraestructura, de salud, y que todos están siendo beneficiados. Así es. También hay que recordar que es muy difícil para un gobernador lograr esa gobernabilidad sin que haya los equilibrios, sobre todo en el aspecto de la justicia. Y fue muy determinante el gobierno de Cuitláhuac, señalando que de manera muy particular la Fiscalía no respondía a los intereses del Estado.
fueron de los primeros actos que resonaron a nivel nacional, mientras que vemos otros estados del país donde las fiscalías de los estados han contribuido, incluso me atrevo a decirlo porque lo conozco, con el crimen organizado. Aquí fue necesario llegar a establecer una sinergia, la responsabilidad del gobierno, el Ejecutivo del Estado, el Congreso del Estado, y desde luego que lo entendieran los ciudadanos. Se dio, pues ahora sí que un punto y aparte, un final, un cierre a un fiscal carnal, y se pretendió y se logró conciliar ciudadanamente otro proyecto que tiene que ver con justicia. La Procuración de Justicia, así es. ¿Cómo fue? Pues cuando nosotros arribamos, lamentablemente el fiscal que se nombró en el periodo de mi antecesor, de Miguel Ángel Yunes Linares, se quedó a especular con la justicia en el Estado. 1 año y medio casi sin resolver el asesinato de un familiar de la alcaldesa, 1 año 4 meses sin resolver la denuncia que ella interpuso por amenazas de muerte en enero del 2018, y hoy tenemos pues esas noticias tan lamentables, pensamos, donde también la Fiscalía tiene culpabilidad por no resolver los asuntos de manera inmediata. Dejó, por ejemplo, que crecieran los secuestros, se dispararan en el primer mes de mi gobierno. Pensamos que eso fue algo intencional, planeado, querían poner en jaque al gobierno porque en el primer mes del gobierno el fiscal se comportó así, dejó de combatir a la delincuencia organizada, a la de secuestro, y porque él tenía una unidad, la Fiscalía General del Estado tiene una unidad especializada en combate al secuestro. Muy bien. Homicidas con carpetas abiertas, las guardaron, y nosotros no veíamos la acción de la Fiscalía en contra de los delincuentes, y todo se le quería culpar al gobierno. Ni amparado logró evitar ser detenido fue el exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, quien esta mañana en Puerto Escondido, Oaxaca, fue aprehendido. Al exfiscal se le acusa de los delitos de desaparición forzada y secuestro, una investigación resultado de la detención de Francisco Zárate, trabajador de otro exfiscal del estado, Luis Ángel Bravo, quien fungió como fiscal en el gobierno de Javier Duarte. Zárate acusó a Winkler y a su gente de detenerlo y torturarlo para obtener información de su jefe. Winkler fue presentado esta noche ante un juez a su audiencia inicial en el penal de Pacho Viejo. Pero otra estrategia fue también dejar al gobierno sin recursos. En diciembre del 2018, cuando entro, nosotros el primer golpe que recibimos de la administración anterior es que nos dejaron las arcas vacías. Se llevaron todo. No obstante, se trata de diciembre, cuando tienes que hacer pago de muchos... es la transición, es el momento crítico donde... Y se tiene que pagar siempre en fin de año los aguinaldos. ¿Y cómo le haces? Eso se agarró un gobierno prácticamente en una cuesta abajo, en una barranca, y evitar el conflicto social. Y entonces, después, yo analizando ya pasados los años, me di cuenta que eso fue una estrategia de causar un problema de gobernabilidad en nuestro gobierno, y encabezado por el fiscal. Dejando sueltos a los delincuentes, también financieramente, y yo creo que le apostaron a eso. ¿Qué sucedió? Yo reclamé al fiscal que pues si no iba a colaborar, que presentara su renuncia, lo cual obviamente se negó. Y entonces solicité al Congreso públicamente de que analizara la actuación del fiscal, que no era posible su actuación en esas formas, y que se le evaluara. Correcto. Se le evaluara. El Congreso en efecto encontró esa parte de que no estaba cumpliendo el fiscal con su responsabilidad, con la normatividad. Entonces lo separa. El Congreso lo separa. Lo separa, y a partir de ahí pues se viene el nombramiento de una nueva fiscal,
y la fiscal impone inmediatamente su sello. Nosotros tenemos un descenso de la entrada de la nueva fiscal comparada con su fiscal anterior en homicidios, ¿sí? De 36%. Ah, caramba. O sea, los baja. Está evidente. Así. Sí, en es el evidente. periodo de un año, ella hace un descenso de eso. Hoy llevamos el descenso en homicidios en más del 52%. 52%. Menos de los homicidios que acontecían cuando estaba el bienio con el fiscal. Nosotros de más de 2.000 homicidios que se cometían por año, hoy 1.000 homicidios menos. 1.000 homicidios menos. Por lo, sí. Esa cuestión fue importantísima para nuestro gobierno, y desde ahí se abre ya una relación independiente, respetando autonomías, pero coordinada para hacer justicia con la fiscal actual. Cuando usted habla del respeto a las autonomías, significa que usted no mete mano en las carpetas. Eso es importantísimo, separarlo y confiar en la fiscalía. Y la fiscalía ha dado muestras de ello. Todos los asuntos que han caído en sus manos los ha venido resolviendo, algunos con toda la diligencia para sacarlos rápidamente, y otros no soltarlos, darles el seguimiento, seguir actuando e ir obteniendo algo también muy importante: las resoluciones judiciales de los tribunales de justicia, eso. Ya con sentencias importantes. Significa que somos el Estado, sí. que más ha sentenciado delincuentes. Ahí está. Es decir, que la Fiscalía arma bien sus carpetas. Arma bien sus carpetas. No se caen las carpetas. No se caen. Los abogados de la Fiscalía representan bien los casos en tribunales. Así es. Y la justicia opera como tiene que operar. Sin colores. Sin colores. Es algo importante. O sea, también no hay ajustes de cuentas. No hay ajustes de cuentas. Correcto. Y tampoco hay persecución política. No hay persecución política. Eso es también muy importante. Fundamental. Decirles, sí, los procesos a veces los ven algunos que reclaman la justicia lentos, pero es precisamente que se tiene que cuidar el proceso que lleva a cabo la Fiscalía para que los jueces correspondan a la petición judicial. Correctamente. Apegados a derecho. Siempre apegados a derecho. Veracruz le ha dado mucho al mundo, a México desde luego también, y también le dio gobernantes estatales que por circunstancias de esos tiempos, la vida política de esos hombres trascendió en el país, con matices muy buenos y con matices muy malos. Uno de ellos, Miguel Alemán, por ejemplo, que no paraba de hacerse monumentos que hasta los estudiantes de la UNAM dinamitaron en su momento en la misma explanada de Ciudad Universitaria. Pero estamos hablando de un cambio de la visión del gobernante por un gobernante ágil, como se ha visto, por un gobernante crítico de los sistemas de justicia, porque usted ha sido un crítico del sistema judicial federal. Y usted no se ha bajado de la crítica. Y hoy esa crítica está impulsando una reforma al Poder Judicial. ¿Qué significó sentir esa falta de actuación decorosa, pues, de jueces federales, de ministras que usted ha señalado, cuya actitud usted no se ha detenido como gobernador? Y creo que usted ha sido una punta de lanza de la crítica al sistema judicial federal. Mira, nosotros lo padecimos. Ese es el primer punto que me llevó a considerar y coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el Poder Judicial Federal, desde la Suprema Corte hasta varios jueces, no todos por fortuna. No todos. Sí, no hay que generalizar. Sí, de acuerdo. Y tampoco en la Suprema Corte hay que generalizar. No, tampoco hay de acuerdo. También ya ministras que tienen muy claro este padecimiento al interior del Poder Judicial Federal. Y lo que percibimos es que nos empezaron a liberar delincuentes de una manera a veces inexplicable, porque eran las resoluciones así: libérese de inmediato, no se considere las pruebas de la Fiscalía, así de graves. Sí. Decía, y ni siquiera le ordenaba al juez anunciar
su acción sí, nada. de revisión ante la fiscalía. O sea, lo podía hacer de inmediato, sin dar cuentas a la fiscalía, sin citar a la fiscalía y liberar al delincuente. Entonces, recuerdo mucho una llamada de la presidenta del Poder Judicial Estatal y me dice: gobernador, estoy alarmada, tenemos 34 resoluciones de amparo de jueces, pero dice, pues es su deber, ellos tienen que, es la instancia para ampararse, pero dice, pero me extraña mucho la forma. Y entonces dice, ¿puedo ir a verlo? Sí. Y me dice, mire, se trata de casi un machote, donde nada más ponen el nombre del delincuente, dice, y piden liberación inmediata. Obviamente, primero empiezan con la revisión del caso, pero que debe determinar liberación inmediata. O sea, al juez de control le ordenan que ni siquiera analice para ver si cabe alguna otra resolución. No, le dicen con liberación inmediata y sin considerar las pruebas aportadas por la fiscalía. No es posible eso. Entonces, dice, esto es algo extrañísimo y que va más allá de lo que un juez federal puede hacer. De acuerdo. Se están excediendo. Dice, pero lo que me extraña es que son 34 casos. 34 casos. Digo, oiga, esto ya es un ataque directo, tenemos que denunciarlo. Entonces fuimos, digo, pero no aquí, vámonos allá a denunciarlo. Sí. Y yo vi esa cuestión, después liberaron a otros 11. ¿Bajo la misma estrategia? La misma estrategia, y lo di a conocer porque veíamos que había un denominador común. Feminicidas, homicidas, violadores, secuestradores. Los delitos de alto impacto eran el denominador común. Eran presuntos responsables de delitos de alto impacto. De muy alto impacto, sí. ¿Qué veía yo? Había una pretensión en afectar a Veracruz. Y yo pienso que esto fue a partir de que nosotros denunciamos corrupción en el Poder Judicial Federal, con pruebas. Sí. O sea, en vez de hacer una reflexión, el Poder Judicial toma venganza. Así es. Y colapsa a la sociedad, liberando a los peores delincuentes. Lamentablemente. Impidiendo que continuara un proceso. Así es. Nosotros recurrimos, como se debe, a la Judicatura de la Federación. Sí, correcto. Este consejo, y hablamos con personas en particular de ahí, para que nos ayudaran. Totalmente impedidos ellos de sancionar a un juez federal. No lo hicieron. No lo hicieron. No hubo sanciones además, sobre jueces federales, a pesar de que usted habló en la Judicatura. Convencí a algunos de esa instancia. Sí. Y ellos se convencieron. Dijeron, sí, vamos a hacerlo. Pero no encontraron eco en el Consejo de la Judicatura para tomar esa resolución que sancionara a un juez. Y entonces nosotros nos fuimos ya a la denuncia ante la FGR. A la denuncia ante la Fiscalía contra esos jueces. Sí. Y esto, ahí está. No ha procedido todavía, no ha sucedido nada. No. Están dormidas esas carpetas. Siguen avanzando, al menos 2 carpetas de ellas, porque estamos nosotros asistiendo, somos los denunciantes, por lo tanto. ¿Cuántos jueces? 2 jueces. 2 jueces. Sí. Y esto lo dimos a conocer públicamente. Y por eso para nosotros sí hay todos los elementos con los que el pueblo respaldó el Plan C. El Plan C. Que consiste en una reforma al Poder total al Poder Judicial Federal. Desde la Suprema Corte hasta cómo se conforma en tribunales y en circuitos de su jurisprudencia. Además hubo un activismo por parte de la sociedad, usted mismo, porque no se podía mantener este sistema sin que hubiese un clamor en las calles. Era muy importante esto, sacarlo a relucir, porque lo estábamos padeciendo también a nivel federal. O sea, el presidente empezó a exhibir casos tras casos donde jueces federales liberaban a narcotraficantes. Exacto. O sea, eso ya es... No, bueno. El acabose. ¿Cómo defiendes a un poder que hace eso?
Pero, Entonces, gobernador, eso y era sigue. importante que la gente lo supiera. Lo supiera, sí. La gente lo palpó bien y por eso Se manifestó. amplio respaldo a la Cuarta Transformación tras el plan C, que significaba obtener mayorías calificadas en el Senado y en el Congreso para llevar a cabo esta reforma. Estamos esperanzados. Oh, sí, claro, de alcanzar porque todo. aquí iniciamos estas denuncias. Aquí fue, justamente por eso mi reflexión. ¿Usted le tocó participar en la 63 legislatura? Sí, fui diputado federal. Fue usted diputado federal y usted es la legislatura que recibe el pacto contra México. Usted fue en la 62 cuando se votan las reformas de Peña Nieto. Usted llega en la 63, ya con una fracción parlamentaria de Morena consolidada, y ya estaba toda esa herencia que impedía darle marcha adelante al país. Todo era retrogradarlo a partir de que los poderes fácticos, como en una carnicería, eligieran lo que del país querían. Esta legislatura pretendemos dar la lucha para echar abajo las reformas estructurales aprobadas. Eso fue muy angustiante estar en esa legislatura, ¿no? Pero también con mucho orgullo, te comento, en esa legislatura y en esa bancada, 35 diputados federales, estuvimos. Rocío Nale, hoy próxima gobernadora de Veracruz. Primera, claro. Delfina Gómez, primera gobernadora en el Estado de México. Armenta, Va gobernador de Puebla, Sí. un servidor. Sí. Y además muchos compañeros que por su destacada participación están contribuyendo en esta transformación y en esta en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Claro. Esa bancada fue clave para denunciar lo que se hacía. Lamentablemente es mi estado, Veracruz, el ejemplo de una degradación política que se refleja hoy en día en pobreza e inseguridad. En la administración pública del régimen anterior. Fue clave para tratar de contenerlos, de que no terminaran de vender Pemex, CFE. Estas reformas estructurales que habían aprobado, tocaba el momento de frenarlas. Y la denuncia, el comportamiento de esa bancada, 35 contra el resto, son 500, no hay que olvidar, conforman el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Entonces, 35 contra el resto era nada sencillo. No. Pero el comportarnos a la altura, el seguir los lineamientos del partido que nos postuló, de Morena, nos hizo frenar y denunciar muy a tiempo lo que estaba sucediendo. Fue la antesala del 2018, donde ya la población decide por el cambio y dice basta. Creo que esa bancada tiene esa característica. Fue importante, Rocío Nale fue la coordinadora, el vicecoordinador fue mi amigo Virgilio Caballero. Virgilio Caballero, claro que sí. ¿Qué recuerda usted de la tribuna que usted haya expuesto al pueblo de México? Bueno, por ejemplo, una que yo siempre me metía era en el presupuesto. Una de las cosas que iban dentro del presupuesto y que no se veía tan claro, porque lo metieron ahí, era el endeudamiento de Pemex y de CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Dice la Ley de Ingresos de la Federación, artículo 2, párrafo 14, se autoriza a Petróleos Mexicanos a obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 110.500 millones de pesos. Remanente, 100.000 millones de pesos. Monto de endeudamiento, 110.000 millones de pesos para Pemex. Y yo me pregunto, ¿por qué no entonces invertir para fortalecer Pemex? ¿No que no había dinero? Y yo siempre cuestionaba en tribuna por qué tienen que aprobar el endeudamiento tan grave de Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Los números que traían en Pemex totalmente alarmantes, de una
muy pésima administración, pero también de un objetivo, de desaparecer Pemex. Desindustrializar. Ahí lo percibimos. Ajá. Y por eso yo no pedí oportunidad para pedir a Rocío Nale que me dejara hablar sobre ese tema en tribuna. Es uno de los que nosotros... de los momentos importantes de su participación como diputado. Y era la denuncia, pues. Claro. Porque sabíamos que la votación la íbamos a perder. Sí. Pero denunciarlo y estarles embarrando en la cara a los que la aprobaban lo que estaban haciendo tan grave y que se los iba a cobrar. ¿No les queda claro que vivimos las consecuencias de un pacto por México impulsado por la complicidad de PAN y PRD? Y aquí estamos viendo, aquí en esta ley, aprobadas y en estas leyes aprobadas sin discusión a mano alzada, que esas reformas estructurales son un fracaso y que quieren esconder. Yo parecía un pequeño grupo de compañeros que nos llevaban muy bien porque nos sentábamos juntos, donde estaba el diputado más joven de la bancada, Guillermo Santiago. Él venía de Chiapas y Guillermo Santiago se para en tribuna y a nosotros nos llenó de orgullo, de gusto, decirles, está grabado, decirle, esto que ustedes están aprobando, no crean que el pueblo se los va a perdonar. De acuerdo. Dice, viene el 2018 y ahí se las vamos a cobrar. Ahorita nos avasallan con sus votos aquí en la Cámara. Dice, pero en 2018 el pueblo le va a dar la razón a cada quien. Esa intervención es épica, de un joven diputado de Morena, decirlo quedó a la historia para lo que pasó después en 2018. Fue un caminar trascendente, importante, de un hombre que por cierto, perdón. Sí. Ese diputado vuelve a ser diputado federal. Ahora. En esta nueva legislatura. Por Tuxtla Gutiérrez. Vamos a seguirlo. Es un joven, es la nueva generación. Sí, es la nueva generación. Sí. Bueno, usted es parte de una nueva generación también de políticos que rápidamente han madurado. Pero sí, porque finalmente, aunque tenían una trayectoria histórica dentro de la política de la izquierda, esos momentos después entre el 2012 al 2018 es que deciden romper el cascarón, dar un cambio en el paradigma de la historia y además tomar las riendas en diferentes posiciones. Usted nos ha explicado una parte del tránsito por el gobierno del estado de Veracruz. Hay colindancias, señor gobernador, y las colindancias favorecen la economía, pero también tienen riesgos. También requieren crearse oportunidades entre las diferentes colindancias, las fronteras con otros gobiernos de los estados. ¿Cómo fue su relación con los otros gobernadores? Bueno, yo más que riesgos vería oportunidades que buscamos siempre. Por fortuna, arribamos al gobierno de Veracruz cuando otros gobiernos colindantes con Veracruz, como Chiapas y Tabasco, también llegaron. Puebla al poco tiempo, también. Y esto nos permitió inmediatamente ponernos de acuerdo. Perfecto. En varios temas. También no tuve mala relación con gobernadores como por ejemplo de Hidalgo y el de Oaxaca, que habían salido de las filas del PRI. Pero estaba Alejandro Murat en Oaxaca, y Omar Fayad, y Omar Fayad, y muy institucionales, siempre el trato muy institucional, y la verdad que fueron gobernadores que también permitieron que se comportaron a la altura. Eso fue lo importante. Para que llegaran gobiernos del cambio de la alternancia, pero con el sello de Morena, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo llevé buena relación. El único gobierno colindante con el que no... las asperezas se iniciaron al poco tiempo. Fueron Tamaulipas, porque pues estaba cabeza de vaca ya, hoy prófugo de la justicia. Y muy difícil, muy difícil.
Hicimos, por ejemplo, un acuerdo que dijimos, bueno, a ver, vamos a poner cámaras en estas interconexiones. Los corredores. Con los corredores, ¿qué? Y me dijo, no, déjamelo eso yo. ¿Así? Yo lo veo, yo lo hago. O sea, no quiso hacer un trabajo y no sucedió. Interestatal. Entonces fue complicado ese arranque con él allá. Sí. Entonces yo aplaudí mucho que en Tamaulipas llegara el doctor Américo Villarreal. Por supuesto. Alguien que conocí, que traté y de inmediato, o sea, fue... Conexión inmediata. Totalmente. Compartimos varios problemas como el hídrico, por ejemplo. Claro, y también sí, inmediato acordar, tomar en cuenta las acciones conjuntas. En Oaxaca con Murat fue diferente. Por ejemplo, allá sí pude firmar con él un convenio de colaboración para evitar que los que delinquían en Veracruz se ocultaran en Oaxaca y los que delinquían en Oaxaca se ocultaran en Veracruz, de tal manera que las fiscalías pudieran coadyuvar, darse información y hacer detenciones, y que ellos de manera conjunta pudieran hacer las detenciones, y así se procedió y se hizo bastante bien. Ya no se diga, ahora que llegó mi gran amigo Salomón Jara, a Oaxaca, que también le reconozco que la primera llamada que me hizo fue para decirme, oye, me interesa el plan que armaste de seguridad con el gobierno anterior. Correcto. Y nos reunimos en Tustepec. Muy bien. Después yo le dije, vamos a hacer la firma en Loma Bonita. Claro. Y allá hicimos la firma con él, la misma, para reiterar otra vez esta combinación, esfuerzos conjuntos, y lo logramos. Con Salomón logramos bajar la incidencia delictiva en la zona colindante con Veracruz y Oaxaca. Ya que hablamos de Veracruz y de Oaxaca, ahí está justamente el proyecto emblemático de lo que será pues, el tránsito hacia una economía muy dinámica, la más dinámica del mundo. Es un momento fundamental la decisión del presidente López Obrador de este tren interoceánico, de un corredor junto con los polos de desarrollo. Esto ya es prácticamente una realidad y finalmente usted ha sido eje central de la responsabilidad de que se logren distintos acuerdos, de que las inversiones extranjeras también tengan certidumbre en el Estado. Preocupado, supongo, y no tendría yo dudas, porque el desarrollo de los jóvenes tenga una perspectiva para estas décadas y las próximas, y hasta los próximos siglos, porque esto va a ser una integración entre continentes, una integración en el mundo. Y ahora que, con respeto, y lamentamos la situación de Panamá, que trae sequía el canal, finalmente esto ya es una realidad. Usted lo vio desarrollarse porque viene conjuntamente el presidente Andrés Manuel López Obrador con el corredor interoceánico o transísmico, como le llamábamos, en su gobierno y el gobierno de Cuitláhuac García. ¿Cómo fue? Bueno, para nosotros, desde que el presidente lo plantea como eje central de su campaña, el hacer el ferrocarril interoceánico, hacer este corredor, nosotros lo vimos bastante bien porque se trata de un megaproyecto, pero con las características de la Cuarta T. Porque se hicieron megaproyectos en los gobiernos anteriores. Ya. O sea, pero el beneficio a las regiones donde se hicieron era casi nulo. Correcto. Este no, este fue diseñado para beneficiar a la gente de esa región, obviamente al Estado, pero sobre todo que al existir un megaproyecto ahí, también existiera beneficios para la gente. Hace poco estuvimos allá y vemos realidad de esto. Acabo de ir al sur a hacer público el libramiento de Sayula. Es un libramiento clave porque ahí hay una conexión de varias carreteras. La que viene desde Salina Cruz hacia Cayucan y la que viene desde Tierra Blanca, Tres Valles, toda esta zona piñera, isla, y llega a Sayula. Y Sayula pues se convirtió en un paso de transporte de carga pesada muy grande, muy grande. Nos encontramos ante una obra magnífica dentro del proyecto del corredor interoceánico
que va desde Oaxaca a Veracruz a través del puerto de Salina Cruz y el puerto de Coatzacoalcos, pero que tiene esta ruta, el libramiento de Sayula de Alemán. Y es que pocos saben, si no son sobre todo del sur de Veracruz, que al lado de la vía del tren interoceánico, que ya está en funcionamiento, va la carretera que desde Acayucan, Sayula de Alemán, Matías Romero y hasta Salina Cruz va de manera paralela. Este es un punto de encuentro de varias carreteras, las que van hacia el centro de Veracruz por dos rutas, ¿sí? La libre hacia Tierra Blanca, toda esa región, y también la autopista que va hacia el puerto de Veracruz, viniendo desde el sur de Veracruz, y desde luego el cruce hacia Salina Cruz. Y pues le estamos muy agradecidos al presidente de la República porque además del ferrocarril interoceánico se realizó esta obra en la Secretaría de Infraestructura, de Comunicación y Transportes. Y amor con amor se paga. Seguimos transformando Veracruz. Y era ya muy conflictivo para la propia población de Sayula de Alemán que la carretera transísmica atravesara precisamente Sayula. Entonces el presidente hizo una obra de libramiento. Menciono esta porque es la que acabo de ir a ver. Correcto. Pero así como esa... Estamos aquí en el tramo de Pánuco a Tampico, supervisando estas carreteras que están abandonadas desde hace mucho tiempo. Me acompaña el subsecretario de Comunicaciones, Jorge Nuño, que está aquí con nosotros. Pero miren lo que nos encontramos aquí, esta familia y esta nena que se llama Maya, que es bellísima. Bueno, ya aquí se está reuniendo mucha gente, ya no voy a poder continuar, pero decirles que estamos finalizando nuestra gira supervisando caminos del norte de Veracruz y de la Huasteca. Estuvimos hace un momento en Ciudad Valles y ahora ya vamos de regreso a la Ciudad de México, vamos a tomar el avión en Tampico. Un saludo cariñosísimo. Hizo carreteras, hizo calles, dio recursos para casas, trae varios proyectos de vivienda, ya se entregaron esas viviendas en todo ese corredor. Y esto está empezando. O sea, estos son los beneficios planeados con inversión pública, pero vienen otros beneficios porque se aperturan al menos del lado de 10 polos de desarrollo, 10. Y le llamamos polos de bienestar. Sí. Son parques industriales con esta visión del presidente de que traigan beneficios a la región. Y el que te doy la primicia va desarrollado más de todos de los 10 es el de Texistepec, porque es nuevo totalmente y ya tienen la empresa que está desarrollando el parque industrial, este polo de bienestar, tiene ya 3 empresas contratadas de que se van a instalar ahí. El Polo de Desarrollo del Bienestar de Texistepec ha sido el primero de los 12 que habrá en el país en iniciar actividades. Este miércoles 28 de febrero se realizó la ceremonia de develado de la placa que marca el arranque de este proyecto impulsado por el gobierno federal y respaldado por el gobierno de Veracruz. Tres que ya firmaron. Texistepec, ya firmaron un acuerdo inicial. Y deben ser grandes empresas, importantes. Muy grandes. Yo voy a esperar que eso se dé a conocer por la federación, corresponde a la federación. Si no, pues yo iré allá. Y la otra es el polo de Coatzacoalcos, el polo que está en Coatzacoalcos, el polo de bienestar. Ese ya tiene una inversión muy avanzada, de 12 industrias que están en ese polígono, ¿no? Correcto. Ahí, al ladito, porque ahí en Coatzacoalcos el boom va a ser mayor todavía. Se cuenta con la apertura de más áreas para desembarque y embarque. Se conecta el tren directamente con una parte del puerto. Muy bien. Es decir, que el tren ni siquiera tiene que descargarse, sino se sube al buque directamente. Y con el buque se va a la parte este de Estados Unidos. Y esta pues va a permitir que se desarrolle más rápido Coatzacoalcos.
pero a mí lo que me da gusto es anunciar el de Tezistepec, porque se cumple. Estábamos haciendo cuentas de que nosotros pensamos que la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le va a tocar ver el desarrollo ya en unos 4 o 5 años, porque las empresas vienen y empiezan a construir, ¿no? Claro. Entonces sus periodos de construcción, porque son mega industrias, pues son de 4 o 5 años. Pero le va a tocar a Claudia Sheinbaum ver. Y ese proceso de construcción también es importante, porque va a traer mano de obra muy importante en esta siguiente etapa de desarrollo en el sur-sureste. En el sur-sureste. Nada más para que se den un color, el proyecto del Tren Maya, todo el proyecto del Tren Maya, con todas sus líneas. Recordemos que el Tren Maya no solamente es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, un poquito de Chiapas y un poquito de Tabasco, no. Tiene un desarrollo a Coatzacoalcos, hay una línea de tren de la estación de Palenque de Chiapas a Coatzacoalcos. Hay una línea, obviamente, del interoceánico a Salina Cruz, y hay una línea del Oaxaca, de allá del lado de Salina Cruz, hasta Chiapas otra vez, que se va con la frontera con Guatemala. Entonces hacen una C y hacen un círculo que es todo el Tren Maya. Entonces se va a dejar interconectado totalmente todos estos. Eso va a traer desarrollo a Veracruz. Tenemos 4 polos y yo creo que además al concluir los trabajos del Tren Maya, que son 100,000 empleos. Nada más, 100,000 empleos. Sí, se empiezan a absorber con nuevos proyectos que van a ser los polos del bienestar. Son 10 polos del bienestar. 10 polos del bienestar. Entonces yo considero que en un par de años, cuando mucho, van a estar las industrias contratando a toda la gente que concluyó el Tren Maya. Y también, algo también importante, mayor inversión a esa región, por supuesto, con inversión pública. Vamos en el tren de nuevo, ahora de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Ya está mejor la vía. Miren el tren. Es bastante cómodo. Lo que expresé, creo, hace unos días, si se compara el automóvil, el autobús de pasajeros, el avión con el tren, tiene uno la sensación de que el tren es más relajante, se siente uno muy cómodo. También porque público, el desarrollo de los pueblos va a ser inversión privada. Sí, es privado. Sí, pero viene también aunado mayor inversión pública, y eso pues le toca a la presidenta a la próxima presidenta darlo a conocer. Pero a mí me da gusto porque fui testigo hace unos días de ya todo lo que se hizo y de lo que viene. Usted el recorrido. La base, el presidente dejó la base de lo que viene. ¿Cuántos kilómetros, cuántos miles de kilómetros estamos hablando de toda esta infraestructura de desarrollo comunitario? Nada más del primer tramo son 1,500. 1,500 el primer tramo. El Tren Maya. Tren Maya, sí, claro. O sea, pero nosotros tenemos acá más de 300 kilómetros en línea recta de este desarrollo. La línea FA no sé cuánto tenga, y la línea K, que es la de Oaxaca a Chiapas, no desconozco cuánto exactamente tienen esas, pero el dejarlo interconectado, todo esto, pues ya te abre a todas. Entonces, con esto, señor gobernador, el norte, que siempre fue un norte rico y próspero, y que lo sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo. El presidente no lo abandonó. No se abandonó. Allá les dio un beneficio muy importante. Acuérdate que en el norte se tiene impuestos con privilegios. Es decir, hay incrementos salariales del 300%. Incrementos salariales y disminución del costo del combustible también. Ha habido muchos apoyos allá. Así es. Pero lo que estamos hablando es de que hay un equilibrio, ahora hay una recuperación. Ahora lo que hay un desarrollo en el sur-sureste
que permite, que vislumbra ese equilibrio. ¿Se acuerda usted cuando Andrés Manuel era candidato de la izquierda, 2006, 2012, que el país se dividió? El norte era más del PRIAN y el sur era más de la izquierda. Y ustedes llegan en esa coyuntura donde son 35 diputados. Ahora con todo esto, 2018, estamos hablando de que casi todo el país se convirtió a la izquierda y que es la clase media y también la clase alta quien ha votado por el proyecto de la Cuarta Transformación. Esos nombres, señor gobernador, aparecerán algún día, indefectiblemente, a pesar de la sencillez, de la humildad y de la no soberbia de los hombres que construyeron este proyecto histórico, con letras de oro en los congresos nacionales, en el Congreso de la Unión, y aunque no es el afán protagónico, ya son hombres de la historia, que decidieron echarse el país a cuestas y que además se unificaron con el proyecto planteado por Andrés Manuel López Obrador. Y lo vimos desde la campaña, una simbiosis, un cariño muy especial del presidente hacia su persona y supongo yo que también usted hacia él. Se van los dos, Mira, ¿qué hacemos? Tengo el orgullo, el gusto de haber gobernado junto al mejor presidente que ha tenido México en los últimos tiempos. Y yo creo que de los mejores de la historia de México. O sea, yo creo que Andrés Manuel López Obrador, sin quererlo alabar, está a la altura de un Benito Juárez. Y por eso yo digo de los mejores. Por supuesto. La gente califica, es el mejor. Sí. Pero también tiene su lugar Benito Juárez. Por supuesto. Gran presidente de México. Lázaro Cárdenas. Pero estar de ese nivel. O sea, de ese nivel es Andrés Manuel López Obrador. Sí. Yo se lo dije una vez, nada más se sonrió y como que me hizo así, no le muevas eso, no me digas eso. Pero es así. Y como no me lo permitió yo que hablara más de eso, yo sí me atreví una vez en Coatzacoalcos, en una vino, y yo le dije, ya sé que usted me va a regañar. Sí, dije, claro. Pero yo lo tengo que decir porque son de las pocas oportunidades que tengo para decirlo aquí. Sí. Y le dije, usted es uno de los mejores presidentes de México en la historia. Sí. Y le dije que me vas a regañar porque dije, no quería él no quiere eso. Ese señalamiento. No quiere eso así. Pero y no te voy a decir, y en efecto yo coincido que en unos 100 años, en unos 50 años, se recuerde a Andrés Manuel López Obrador y hay incluso quien quiera poner estas letras que se acostumbran en los congresos, para corresponder el honor a quien corresponde, ¿no? Que hizo tanto por el pueblo, Andrés Manuel López Obrador. Pero te voy a decir cuáles son las letras que al más le llenan de orgullo. Son las que el pueblo se ha estampado en su corazón. O sea, es increíble la forma en cómo el pueblo le reconoce al presidente. Lo acabo de ver otra vez. Sí. Y volcado el pueblo hacia la figura de López Obrador. Recordemos esto, el ejercicio del poder desgasta y la imagen es hacia lo contrario, abajo, siempre. Es hacia abajo siempre. Siempre ha sido así. Los mejores gobernantes lo han padecido. Así es. Hay un desgaste natural del ejercicio del gobierno, de quien está al frente del gobierno. Eso no se cumplió con Andrés Manuel López Obrador. ¿Fue al revés? Eso fue al revés. ¿Subió? Sube y sigue subiendo. Yo le hablaba alguna vez del 70%, ahora está en el 80%. Sí, en verdad. Se va con un 80% de aprobación. Eso es lo que va a hacer que la gente lo recuerde en el corazón, o que está haciendo eso. Y ya lo otro, pues será prácticamente secundario, porque la gente va a hablar de él. Se va a pasar en generaciones. Tras generación, el presidente hizo ferrocarril. Por eso la gente también, ahora qué bueno que existe la tecnología, el celular, porque cómo retrata estos momentos.
históricos. O sea, sí. Ver otra vez el tren. Cuando visitamos la vía del Interoceánico, nos metimos, cuando Andrés Manuel lo quería ver. Después de Medias Aguas, que era lo que estaba en manos de Ferrosur, pero después de Medias Aguas, era triste ver las vías oxidadas, en la ruina, hechas a un lado, matorrales. Y ver, dice, lo que alguna vez fue algún tren que pasó por aquí. Ya estaba enmontado, ¿ya? Ya nada más veías el trazo. Y hoy, cuando pasas con un tren, como el Interoceánico, hay una versión del Interoceánico que a mí me gusta mucho porque tiene varias máquinas. Sí. Obviamente, pues ya está trabajando. Sí. Va y viene. Entonces, me parece que tiene proyectadas 20 y creo que ahorita tiene 12. Bueno, hay una que a mí me gusta mucho. Que la adquirieron en Estados Unidos y tiene una visión clásica. Correcto. Ir en ese tren te hace vivir una experiencia maravillosa. Maravillosa. Tiene un comedor panorámico. Qué emoción. Tiene una zona, pues sí, donde hay que pagar un poco más. Es la zona más exclusiva. Más exclusiva, sí, se disfruta mucho ese muy recorrido. Bonita. Decimos, este tren tiene un inconveniente. Dice que te recargas y te duermes de manera inmediata. Es para sordos, y se sientan y se acuestan literalmente. Sí, pero también, pues, la belleza de la naturaleza entre Oaxaca y Veracruz es enorme y da gusto, y la gente lo ve, la gente recordar. Acabamos de estar en Matías Romero. También. Son pueblos que crecieron alrededor de las estaciones que existían del tren. Y ahora verlas revivir. Imagínate la gente, salen abuelitos y a algunos se les escurren las lágrimas de volver a ver el tren. Una máquina que vuelve a pasar en aquellos rieles que durante 40 años se habían quedado olvidados. Así es. Qué maravilla. Pues eso lo estamos viendo con Andrés Manuel López Obrador. Mis paisanos veracruzanos tienen la dicha de contar con un buen gobernador, Cuitlahua García. Es una gente trabajadora y sobre todo honesta, porque Veracruz había padecido de muchos gobernadores mediocres y ladrones. Y ahora es algo completamente distinto.